continuamos con nuestra serie de mensajes del mes de mayo titulada Venciendo Gigantes. Y para los que es primera vez que nos visitan, les comentamos que esta serie no es otra cosa más que las historias de la vida del rey David que está contenido en el Antiguo Testamento, que nos muestran cómo enfrentar los desafíos, cómo enfrentar los temores, los obstáculos de nuestra propia vida, pero con la ayuda de Dios. Es lo más importante. Y a lo largo de estas semanas del mes de mayo, hemos recorrido el camino de este hombre, de este joven a un principio, que hoy vamos a ver ya de adulto, de este hombre conforme al corazón de Dios. Y en cada uno de los mensajes que hemos escuchado, hemos descubierto principios espirituales, principios poderosos. Le comento. Comenzamos este mes con el tema llamado Desde lo Oculto, donde vimos cómo Dios nos ve, cómo Dios nos identifica, aun cuando para otros somos grises, aun cuando otros nos ignoran, aun cuando otros nos menosprecian, Dios nos ve. Él conoce nuestro potencial, Él sabe lo que ha puesto en nosotros. Después de ello, el siguiente domingo, escuchamos el mensaje Derrotando al Gigante. Y aprendimos que la fe en Dios es nuestra mayor arma en las dificultades. Usted lo recuerda, solamente nuestra fe en Dios es aquella, hermano, con la cual David se enfrentó al gigante Goliat y lo venció. La semana pasada reflexionamos en el mensaje Cuando el temor nos persigue, donde vimos que aún en los momentos de huida, cuando David estuvo inclusive en el territorio enemigo, nosotros podemos confiar en Dios en medio de las amenazas. Es lo que hemos estado viendo a través de este mes de mayo. Y hoy, justamente este domingo, llegamos al último mensaje de la serie. Y quizá, fíjese bien, quizá quiero que preste mucha atención porque este mensaje es de los mensajes más profundos y necesarios para todos los que en alguna ocasión quizá hemos fallado, para aquellos que quizá, hermano, hemos sufrido heridas o quizá sentimos que nuestro corazón necesita ser sanado, que sabemos o necesitamos que nuestro corazón necesita ser restaurado. Y el título de este mensaje justamente es Un corazón conforme al de Dios. Ahí lo puede ver en pantalla. Un corazón conforme al de Dios, y está basado en el libro de los Salmos, el capítulo 51, versículos 10 al 12, que ya dimos lectura. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el arrepentimiento. Vamos a hablar de la restauración después de una caída. Es muy importante, ¿sí? Porque sabe que aunque esta serie se llama Venciendo a los Gigantes, y ya hemos hablado de diferentes gigantes, como se los comenté, a veces nos enfrentamos no solamente a gigantes externos, como los que hemos visto a través de esta serie, sino que también hay gigantes internos, gigantes que luchan contra nosotros, como la culpa, quizá el pecado, el remordimiento en ocasiones, la vergüenza. Pero sepan todos los que estamos presentes que aún así hay esperanza, hermanos, porque Dios no ha terminado aún con cada uno de nosotros. Dios aún nos sigue modelando. Así que en esta tarde yo te invito a que abras tu corazón, porque Dios quiere hablar hoy a lo más profundo de tu vida. ¿Sí? Hoy Dios quiere restaurarte, hoy Dios quiere renovarte, hoy Dios quiere volverte el gozo de la salvación. Bendito sea Dios para siempre. Y quiero comentarle, para los que de alguna manera no conocen la historia de David, cómo está ubicado justamente este Salmo 51, versículos 10 al 12. Comenzamos hablando de ese pastorcito al que Dios ungió como rey. Después de ello, vimos cómo este joven de manera valiente derrota a una persona de los filisteos, a un tremendo gigante, y después de ello Dios le concede grandes victorias. Pero en su desesperación, hermano, porque el rey lo estaba persiguiendo, vimos cómo David huye a otra ciudad y toma una actitud que no es conveniente. Dijimos, no es conveniente, pero a pesar de eso, Dios le ayuda. Bueno, la vida de David continúa. La vida de David, hermano, sigue siendo de victoria en victoria, al grado tal que David, si usted recuerda, fue ungido rey, pero no se sentó de manera inmediata en el trono. Pasaron varios años hasta que David fue instaurado, hermano, mejor dicho, fue colocado, fue entronado. Es lo que la Biblia nos narra. Y David obtuvo grandes victorias. Y justo esta porción en particular nos relata la historia de un David ya maduro. Ya no ese jovencito que hablamos en el primer domingo de mayo. Ya un David maduro. Ya un David, inclusive, hermano,
casado. Pero la Biblia nos narra en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, inclusive en las crónicas, que era la época de las batallas, es decir, cuando los reyes salían a la guerra, cuando el ejército se iba a la lid. Y ahí, curiosamente, el rey David se quedó en palacio. Vamos a ver ciertos detalles. Se quedó en su palacio y subió a la azotea, hermano, de sus habitaciones, y desde ahí vio a una mujer que no era su esposa, y él, al verla, la deseó. Y aparte de que la deseó, mandó a su gente a que la trajeran ante su presencia y la hizo su mujer, siendo que él ya era casado, hermano, y que esa mujer tenía un esposo. La Biblia nos narra, nos dice que esa mujer quedó encinta, y el rey, al enterarse de esta situación, lo que hizo es, como el esposo de esta mujer estaba en la batalla, hizo traer al esposo, traigan al esposo, para que cohabite con ella y no sepan lo que he hecho. Cuestión curiosa. El esposo dijo, no puedo, y llegó a la ciudad y dice, pero no puedo estar con mi esposa mientras todos están en la batalla. El honor me corresponde. Y el esposo no cohabitó con esta mujer. El rey se puso nervioso, el rey se puso inquieto, y lo que hizo es mandar al esposo al frente de la batalla para que lo mataran. Sí, para que lo mataran. Fue, hermano David, el autor intelectual de un asesinato infame. Bueno, el hombre murió. Hermano, David tomó a esta mujer como esposa después de que el hombre fue asesinado en la lid, y aquí es donde contextualizo esto, para que usted se entere, para que vea lo que había en el corazón del hombre y por qué él comienza escribiendo lo que leímos antes, hermano, de la oración para este sermón. Él dice, crea en mí, en el versículo 10, lo podemos proyectar, por favor. Él comienza, hermano, a decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es aquí donde surge el primer punto de este mensaje, que es justamente que Dios desea renovar nuestro interior, no solamente limpiar lo externo. Lea conmigo, por favor. Dios desea renovar nuestro interior, no solo limpiar lo externo. Y téngalo muy, muy presente. David, aquí en este versículo que acabamos de leer, no solamente estaba pidiendo perdón por el pecado que él cometió con esa mujer de nombre Betsabé. No solamente estaba pidiendo perdón, estaba clamando. Ve ahí la palabra, ¿cómo está? Estaba clamando por una transformación muy profunda y por una transformación permanente. Él dice, crea en mí, oh Dios. Y aunque nosotros no hablamos hebreo, ¿alguien de ustedes los que habla hebreo? Yo en particular no lo hablo, he leído algunas palabras y estudiado, pero cuando el salmista utiliza la palabra, lo podemos proyectar nuevamente el verso 10, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esa palabra, crea, es justamente en el hebreo original, hermano, la misma palabra que podemos encontrar en el libro del Génesis capítulo 1, que dice que en el principio Dios... Correcto, Dios creó los cielos y la tierra. Y dentro de las palabras hebreas o dentro del lenguaje hebreo hay dos palabras o varias palabras que se utilizan para crear. Y en este caso vemos aquí la palabra bara. Sí, que significa, hermano, crear desde la nada, porque fíjese bien, nosotros tenemos la habilidad de crear una pizza. ¿Quién de ustedes, nuestro hermano que es chef, quizá ha hecho una pizza? ¿Qué hace? Toma elementos existentes, como es la harina y no sé qué más cosas, su salsa de tomate, y podemos crear y disfrutar de una rica pizza. Ya tenemos hambre, ¿verdad, hermanos? Bien, también se puede crear una silla. El que es carpintero o lo que es herrero, ¿qué hace? Toma el material ya existente, lo corta o hace lo que tenga que hacer y forja una silla metálica. El carpintero hace una silla de madera, pero con material existente. Esa es una creación de material existente que no es lo que está pidiendo el salmista David. Él está diciendo, bara o crea de la nada, es decir, algo que es nuevo, completamente nuevo, porque Dios creó los cielos y la tierra, hermano, de la nada, es lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo que indica es una obra divina, es una obra sobrenatural, porque una silla, una pizza o cualquier elemento que nosotros tengamos la capacidad de crear, nuestras artesanas de la península hacen hermosos hipiles, nuestros artesanos locales hacen hermosas hamacas.
¿sí? Pero ya con material existente, ¿sí? Pero aquí lo que está pidiendo el salmista David es algo sobrenatural, algo que se crea desde la nada. Él está diciendo, crea en mí, oh Dios, es lo que está haciendo. Algo que el ser humano no puede lograr por sí mismo. David no dice, ayúdame a mejorar. No está pidiendo que le ayude, sino está diciendo, hazme de nuevo. Cámbiame, hazme de nuevo. Él reconoce que su problema no es un problema superficial, sino que su problema es un problema del corazón, algo muy interior. Sabemos que, hermano, el corazón es el centro de las emociones, es el centro de la voluntad. Inclusive en otra parte de la Biblia nos dice que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque en el corazón están nuestros sentimientos. Y aquí el salmista está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón, cámbiame, transfórmame, haz una obra maravillosa, haz un milagro. Y luego él pide, renueva un espíritu recto, ¿sí? Si pudiéramos dejar el versículo nuevamente, por favor, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es lo que está diciendo, crea maravillosamente y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, no solamente quiero sentir alivio, ¿sí? Porque a veces solamente podemos sentir alivio. Él lo que está diciendo es, quiero ser una nueva persona con una dirección correcta, porque está diciendo un espíritu recto. Lo que está significando es un espíritu íntegro, un espíritu firme. Y es la oración que el salmista está diciendo, hermano, en este punto. Por eso es que este punto en particular se está hablando, se está mencionando, hermano, que Dios lo que hace es renovar, o Dios desea renovar nuestro interior, no solamente nuestro exterior. Fíjese bien, la Biblia nos narra que cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal criticó a los hombres religiosos, a los fariseos, y les dijo, ay de vosotros escribas y fariseos, que son como sepulcro blanqueado. ¿A qué se refería Jesús? Y perdón por el ejemplo que voy a poner. Un sepulcro blanqueado al que se refería Jesús es que fuera, de manera exterior, puede tener una lápida muy bonita, quizá de mármol y demás, con letras bien labradas. Pero ¿qué hay dentro de ese sepulcro? ¿Qué hay dentro de la tumba? ¿Qué hay en el interior de ese lugar, hermano? Huesos, podredumbre, hedor. Y por eso el Señor les decía, escribas y fariseos, hipócritas, son como sepulcro blanqueado. Y Dios no quiere eso. Es decir, hermano, decorar un sepulcro puede ser quizá costoso, pero nada más es externo, es superficial. Es como las casas, hermano, que quizá la varilla se está corrompiendo, los cimientos se están deshaciendo, y si yo pinto la casa, se va a ver muy bonita, pero el problema no es de apariencia, es de estructura. Y aquí lo que el salmista está pidiendo justamente, hermano, es un cambio. Crea en mí, oh Dios. Haz esa obra profunda, esa obra maravillosa que nadie puede hacer sino solamente tú. Entonces, hermano, así es cuando nosotros intentamos resolver nuestros pecados con ¿cómo le puedo decir? Con una cosmética espiritual. Quiero aparentar que por fuera estoy bien. Quiero mostrar ante los hermanos, ante los demás, ante mi familia que estoy bien, pero es una cosmética, si usted me lo permite con esta frase, o no sé cómo decirle, una cosmética espiritual, pero que internamente me estoy deshaciendo, internamente me estoy consumiendo. Y ese es el gigante que estamos tratando en este domingo. ¿Sí? Cuando dentro de mí hay algo, hermano, aunque me ven sonreír, aunque me ven contento, quizá palmeando, quizá cantando y quizá hasta danzando, pero ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué es lo que está en mi interior? Es justamente lo que el salmista está pidiendo. Porque a veces así sucede, hermano, en la vida de la familia, en la vida de las personas, donde aunque estemos quizá con una gran sonrisa de 200, hermano, nuestro interior se está deshaciendo, se está consumiendo. Pero aquí el salmista está diciendo esto, hermano, él está diciendo, crea en mí, oh Dios, ese corazón limpio. Entonces, hermano, tarde o temprano eso que está en nosotros va a salir, se va a externar, se va a manifestar. Y es por eso que Dios desea renovar internamente y no solamente de manera externa. ¿Por qué? Porque lo externo es pasajero, lo externo se acaba, lo externo se va, lo externo, hermano,
Es superficial, por eso es externo, pero lo interno es lo que prevalece, es lo que vale, es lo que dura y es lo que necesitamos hacer. Entonces, quiero llevarte a pensar, hermano, así como el salmista David, él supo que lo que había hecho desde el momento en que estaba en esa azotea viendo a una mujer que no le pertenecía, y no solamente mirarla, sino hacerla traer a su lecho y después maquinar la muerte de su esposo, hermano, él después sintió remordimiento, sintió eso que dentro de su corazón ardía, y él clamaba en este caso esa necesidad internamente: Señor, cámbiame, internamente transfórmame. Entonces, quiero llevarte a pensar, hermano, amigo, que si tú has estado enfocándote en lo externo solamente, porque podemos aparentar mucha alegría, mucho gozo, mucha santidad, se puede aparentar, ¿sí? ¿Has intentado cambiar quizá tu imagen sin dejar que Dios trate tu corazón? Este es un tremendo gigante que tienes que vencer. Necesitamos, hermano, como dice ahí, que Dios renueve nuestro interior, que Dios cambie lo que está en nuestro corazón. Es lo más importante. Este versículo nos llama a rendirnos por completo a la obra de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Eso donde nadie ve, ni siquiera quien duerme contigo, solamente tu hacedor. Solamente tu hacedor. Entonces, no se trata de ser más religiosos, hermano, hermana, no. Religiosos abundan por donde sea, pero no se trata de ser más religiosos, sino de ser más sinceros. ¿Sí? Es lo que le digo. Ser religioso es cosmética espiritual, pero ser sincero es lo que solamente Dios puede ayudarnos a hacer. Y es lo más importante. Entonces, tú tal vez has caído y ahora solo quieres que todo vuelva a la normalidad, porque a veces hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos. Y decimos, ojalá y todo se arreglara, todo volviera a ser como antes, todo llegara de manera quizá maravillosa a cambiar, hermano. Pero no se trata de eso. Dios quiere darte más que una normalidad. Sí, entiéndeme. Dios quiere darte más que una normalidad. Quiere hacer algo nuevo por ti y para ti. Es lo que Dios quiere, hacer algo nuevo. Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano, amigo? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es orar como oraba el salmista David. Sí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o en tus palabras, parafraseando esto de acuerdo a tu entendimiento, decirle: Señor, no solamente quiero un cambio de conducta, ¿sí? Porque quizá hay quien ore de esa manera. No solamente quiero un cambio de conducta, quiero un corazón limpio. ¿Sí? Quiero un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, algo que solamente tú puedes hacer. No el psicólogo, no el especialista en la salud, hermano, no el abogado, no el licenciado, sino solo Dios lo puede hacer. Y es lo que tienes que pedirle a Dios en esta tarde. Señor, cambia en mí, crea en mí ese algo, ese vará, así como el salmista decía, crea. No con lo ya existente, porque lo que ya existe quizá no sirva, sino algo maravilloso donde solamente tú puedes llamar a la existencia. Es lo que le debemos de pedir, hermano. Entonces, Dios no vino a remendar lo que somos. No lo vino a remendar. Él vino a renovarnos desde nuestras rutinas. No sé cómo se llama lo que pongo allá afuera. Ese banner que pongo, hermano, la funda, los que me han ayudado en ocasiones a montarlo, a desmontarlo, ya se dieron cuenta que la funda está rompiéndose. Y yo dije, lo voy a remendar. Y mis hijos me dijeron, no, hay que hacer uno nuevo. Porque remendado, hermano, se vuelve a romper, se vuelve a caer, hay que hacer uno nuevo. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. No remendarnos, no parcharnos, hermano. Él quiere cambiar nuestra vida, hacer algo nuevo en nuestro interior. Entonces, es lo que debemos hacer. Si tú de alguna manera hay algo en tu interior, hay algo en tu corazón, sabes que en tu interior hay algo que te consume, que no te deja ni siquiera dormir, ni estar en paz, necesitas vencer a ese gigante. ¿Sí? Y decirle a Dios, como ese versículo 10, crea algo nuevo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea Dios. ¿Y qué más? ¿Solamente eso? No, hermano. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué
estamos en la facultad quizá de hacerlo. El siguiente punto justamente nos comenta respecto a eso que está en el versículo 11. Dice, hermano, el versículo 11, por favor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese versículo 11 nos lleva al punto que es que Dios no abandona al que se arrepiente de manera genuina. Va de nuevo, Dios no abandona al que se arrepiente, hermano, que se arrepiente de verdad, es lo más importante. Por eso es que el salmista está diciendo, no me eches de delante de ti. Y David está expresando en este versículo, fíjese bien, el dolor más profundo, algo que duele, el dolor más profundo de un creyente verdadero, el que Dios, hermano, se aparte de nosotros, ¿sí? El que la presencia de Dios ya no está en nuestra vida. ¿Y por qué lo digo? Porque David lo vio. ¿Se acuerdan el proceso que vimos durante este mes? ¿Quién era el rey antes de David? Saúl. ¿Y quién había ungido a Saúl? Samuel. ¿Para gobernar a quién? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Hermanos, ¿quién ungió a David? Samuel. También el mismo profeta. ¿Para qué? ¿En qué rey iba a estar? Sobre el pueblo de Israel. Es decir, el mismo profeta también llamando a un joven hermano con mismas características y demás para un mismo pueblo, pero fueron terminaciones diferentes. Saúl, hermano, se le apartó la presencia de Dios y David lo vio. David vio cómo Saúl era atormentado, cómo David se inquietaba, y tan era así que Saúl quería matar a David. Sí, y David dijo, yo no tocaré al ungido de Jehová. Él lo respetaba, pero David pudo observar, pudo ver qué pasa con la vida de aquellos donde la presencia de Dios se aparta. ¿Qué es lo que sucede con aquellos donde la presencia de Dios ya no se manifiesta? Y él está diciendo en el versículo, por favor, en el versículo 11, nuevamente, no me eches de delante de ti. ¿Sí? Porque cuando Samuel se presentó ante David, le dijo, Dios ha desechado a Saúl y tú serás rey. Entonces David conocía, sabía, había visto, hermano, qué es que Dios lo eche de delante de sí. Y ahorita él está clamando por su pecado, por su maldad. Él está expresando, te lo comenté y te lo vuelvo a mencionar, el temor más profundo que debe haber en el corazón de todo creyente verdadero. La angustia más, hermano, carcomiente de nuestra vida es el ser apartado de la presencia de Dios. ¿Sí? En series pasadas hablamos de Moisés cuando Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me mueves, no me saques, no me lleves a ningún lado. Si tu presencia no me acompaña, porque ser echado de la presencia de Dios, hermano, es angustiante, es asfixiante, es, hermano, determinante. Y aquí es lo que está pidiendo él, no me eches de delante de ti. No está simplemente lamentando las consecuencias de su pecado. No solamente se lamenta por lo que hizo, hermano, sino del daño en su relación con Dios. Es lo que le angustiaba a David. Mi relación con Dios, ¿cómo se va a ver? ¿Qué tanto va a ser afectada? Y la frase, no me eches de delante de ti, refleja, yo lo veo así, hermano, como una angustia espiritual, una ansiedad espiritual, el anhelo de permanecer en comunión con Dios como alguien, hermano, que ha probado su presencia. Sí, David lo había experimentado, él escribió ese hermoso salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él había dicho, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Dice, unges mi cabeza con aceite. En otro salmo escribió, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque él había experimentado la presencia de Dios, pero aquí justamente él está angustiado, está desesperado, está ansioso y él está clamando, no me eches de delante de ti, hermano. En otro salmo él escribió, en tu presencia hay plenitud de gozo. Sí, no recuerdo el versículo, pero termina este versículo diciendo, delicias a tu diestra para siempre. En ese salmo que también le escribía, fíjese, en tu presencia, él lo gozó, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, él no quería perder eso.
Él no quería, hermano, experimentar el que Dios se alejara de él. Y él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No se está refiriendo a la pérdida de la salvación como tal, no, sino a la pérdida de una guía, porque sepa que el Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestro poder, el Espíritu Santo es quien nos consuela. Y Él está diciendo, no quiero deambular como cualquier persona errante, no quiero hacer eso. Cuando dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me dejes de guiar, no dejes de ser mi gozo, no dejes de ser mi consuelo. Es lo que Él está pidiendo. Él está diciendo, no me quites ese poder, no me quites esa comunión. Entonces, ve, hermano, este tremendo gigante al cual David se estaba enfrentando ya no era un tremendo humano, hermano, acorazado con metal, con espada y lanza. No. Era algo inmaterial y un gigante mucho más grande que Goliat. Y aquí el salmista está clamando, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la angustia, hermano, que la persona puede experimentar, el cristiano o alguien puede experimentar cuando pierde algo valioso, cuando pierde, hermano, algo especial para él, así como Saúl lo había pedido. David, hermano, estaba experimentando o presenciando algo parecido a lo que le había sucedido a Saúl y él decía, no quiero. Entonces, ¿qué vemos aquí en este versículo? Aquí vemos el arrepentimiento genuino, te lo vuelvo a mencionar. Vemos un arrepentimiento genuino, no fingido, un arrepentimiento que se centra en la restauración de su relación con Dios, hermano, no solamente en evitar el castigo, ¿sí? Él sabía que había pecado y no trataba de evitar el castigo, trataba de evitar algo peor, que era el ser desechado de la presencia de Dios. ¿Sí? El arrepentimiento genuino es ese, hermano, el que nosotros podamos saber y entender que ciertas acciones o ciertos comportamientos nos van a alterar de nuestra comunión con Dios, de mi relación con Dios, y es lo que el salmista no quería experimentar. Entonces, la gran verdad, lo que yo veo aquí, la gran verdad de este texto es que Dios no desecha al que se arrepiente de corazón, ¿sí? No lo desecha. Si tú en estos momentos te sientes inquieta, te sientes inquieto por tu pecado, por tu maldad y también te sientes ansioso como David, Dios no desecha al que viene a Él en humildad, en sencillez. Es muy importante, hermano. No, lo que estamos viendo aquí es, hermano, que Dios oye nuestro clamor, Dios nos ayuda. Él está más dispuesto a ayudarnos que a rechazarnos. Si Dios está más dispuesto a ayudarte que a rechazarte. Dios está más dispuesto a traerte con lazos de amor, hermano, que darte una patada espiritual y lanzarte a los apretados infiernos. No es la intención de Dios, no es lo que quiere el Señor. Hay un texto en Isaías capítulo 57 que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado, fíjate, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermosa porción escritural. Sí, donde Dios dice, yo habito en los cielos ciertamente, pero dice que también habita con el quebrantado, con el humilde de corazón. Si en esta tarde te sientes, hermano, angustiado, te sientes afligido por tu maldad, puedes venir de manera humilde, de manera quebrantada, con un corazón contrito y humillado ante el Señor, y el Señor te va a perdonar. El Señor te tomará misericordia. Dios no abandona al que se arrepiente de verdad. Joel 2:13 dice, porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande. Sí. Qué bueno que lo dijo, grande en misericordia para los que saben ese texto. Sí, grande y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No te quiere desechar Dios, no. Si eres sincero, si eres franca ante Él, Dios nos toma y es lo más importante que debemos hacer grandemente. La Biblia nos habla de un joven que faltó gravemente ante su padre, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Le causó una vergüenza pública tomando parte de su herencia y yéndola a gastar a lugares donde no debería de gastarlo y con personas que no debería de gastarlo. Este joven, hermano, viviendo en una condición muy degradante para un hebreo que era estar criando puercos, pensó y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Comenzó el proceso de arrepentimiento.
Dice, tienen más alimento que yo, porque yo estoy comiendo las algarrobas de los puercos. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Fíjense el procedimiento que pensó este joven. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy más digno de ser llamado tu hijo. Comenzó a arrepentirse. Y este joven, oliendo a cerdo, se levantó, se salió del chiquero y caminó hacia su ciudad. Y dice la Biblia, nos narra que el padre, viéndolo a lo lejos, ¿qué dice? Corrió hacia él, lo abrazó, ¿sí? Lo besó, mandó que lo cambiasen e hiciesen fiesta porque ese su hijo era muerto, pero había regresado. ¿Se fijaron? ¿Qué vemos aquí? El amor del padre. El hijo ciertamente hizo algo vergonzoso para el padre. Sí, es cierto, lo humilló públicamente, pero al padre no le importó eso. Él vio que el hijo venía arrepentido, se echó a sus brazos, lo abrazó, lo besó, y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No importa que vengamos oliendo a pecado, no importa que vengamos oliendo a maldad, Dios nos toma en sus brazos, nos abraza, nos besa, nos limpia y hace fiesta, hermano, porque la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y es lo que debemos entender. Es lo que estamos viendo aquí en este caso. El que Dios no abandona al que se arrepiente de corazón, hermano. Entonces, si sientes que has fallado tanto a Dios que Él quizá ya no pueda usarte según tus pensamientos, si piensas que has fallado tanto a Dios que de alguna manera Él se ha apartado de ti, quiero decirte que este versículo te recuerda que Dios no desecha al que regresa con humildad. No, Dios no lo desecha. El enemigo quiere hacer que tú pienses justamente eso, que tu pecado te ha sacado para siempre de la presencia de Dios. Es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra mente, en la mente del hombre, que ha faltado. Hermano, pero la verdad es que la gracia de Dios va más allá. Por eso se llama gracia. La gracia de Dios va más allá. Hermano, va más allá del pecado, va más allá. Si el arrepentimiento es genuino, el Señor nos toma a misericordia. Bendito sea su santo nombre. Y lo único, fíjate bien, lo único que Dios espera no es perfección. Yo no soy perfecto. De este lado del cielo, hermano, no hay humanos perfectos. El único que fue Jesucristo, Dios, hombre. Se vistió de humano, hermano, pero entregó su vida por ti y por mí. Murió, pero resucitó y ascendió con poder y gloria. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él fue el único perfecto. Pero de ahí en fuera, hermano, nadie somos perfectos. Y Dios no está esperando que tú o que yo seamos perfectos. Él lo que está esperando es un corazón quebrantado. Él está buscando, hermano, un corazón humilde, un corazón sencillo, que valore más su presencia que cualquier cosa en la vida. Si realmente te inquieta la presencia, la comunión, el gozo, la guianza de Dios, hermano, hermana, ven a Él con un espíritu quebrantado y Dios te tomará misericordia. Bendito sea su santo nombre para siempre. Entonces, hoy puedes orar con toda confianza. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy puedes orar con toda confianza. No quiero seguir sin ti, no puedo, no quiero continuar. Me arrepiento y quiero volver nuevamente a ti. Bendito sea Dios para siempre. Cuando lo hacemos de esta manera, ese gigante, hermano, está cayendo tremendamente ante la presencia de Dios, porque es lo que Dios hace. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, Dios no se aleja de los quebrantados. Al contrario, los recibe con los brazos abiertos si hay un arrepentimiento genuino, si hay un arrepentimiento sincero, hermano, de querer disfrutar de la presencia, guianza, dirección y poder de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, hermano, por eso es que decimos, hermano, que necesitamos venir ante el Señor. Hermano, ¿qué más? Aparte de eso, dice el Salmo, el versículo 12, por favor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Sí, lea conmigo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que Dios restaura el gozo y fortalece nuestro carácter. Dios restaura el gozo y fortalece nuestro carácter. ¿Por qué, hermano? En este versículo 12 que acabamos de leer, David anhela dos cosas fundamentales. Hay dos cosas que él está pidiendo y que se pierden. Fíjate, estas dos cosas se pierden cuando el pecado gobierna nuestras vidas. ¿Cuál es lo que se pierde? El gozo de la salvación. Si se pierde el gozo de la salvación. Hermano,
¿Qué está pidiendo David? No está pidiendo una salvación nueva, no. Él no está diciendo, dame una nueva salvación, no. Él lo que está pidiendo es que se restaure el gozo, que vuelva el gozo del que ya había tenido, que ya había experimentado, porque el pecado nos roba la paz. Aquel que ha faltado, aquel que ha ofendido, hermano, a Dios, no está en paz. Dice la Biblia, no hay paz para el impío. No lo hay. Entonces, el pecado roba la paz, el pecado roba la libertad, porque la Biblia sí nos enseña que aquel que se somete al pecado es esclavo del pecado. Entonces, hermano, roba la libertad, nos roba la alegría de vivir con Dios. Sí, hay personas que ya no pueden gozarse de la presencia de Dios y David aquí está clamando, vuélveme o devuélveme eso que sentí después de haber sido limpiado, porque de los que estamos presentes aquí en las 3 secciones, hermano, yo sé que muchos de ustedes han experimentado la salvación hace 1 año, 2 años, yo no sé hace cuánto experimentaron el gozo de la salvación, hermano, lo que la Biblia llama el primer amor. ¿Cómo se regocijaban? ¿Se acuerdan, hermano? De este lado, ¿se acuerdan cómo era su actitud, el gozo, cómo se comportaban después de haber experimentado la salvación de Dios en sus vidas? Querían que llegara ya el domingo y antes de que se abrieran las puertas del templo, ustedes casi estaban ahí forzándolas para poder entrar al templo, para poder gozarse. Hermano, no había necesidad de escobas, y estoy hablando simbólicamente, que limpiasen el altar porque sus rodillas eran, hermanos, los que dobladas adoraban y bendecían el nombre del Señor sin que nadie se lo dijese. Ese era el gozo de la salvación y David lo había experimentado. Ya le mencioné ese hermoso salmo, hermano, que decía, hay delicias delante de ti, delicias a tu diestra para siempre, en tu presencia hay plenitud de gozo. David lo sabía, lo había experimentado y aquí está diciendo eso, él está pidiendo justamente eso, un espíritu noble, hermano. Él está clamando, límpiame, así como cuando me sentí perdonado, cuando me sentí amado, cuando me sentía útil. No sé si alguno de ustedes siente como que su vida ya perdió sentido. Ojalá y no. Ojalá y yo me esté equivocando. Pero que de repente dentro de su cristiandad, como que ya no me siento útil, como que ya le perdí sentido a esto. Ya no me siento tan gozoso, ya no puedo ni siquiera palmear en los cantos, ya no levanto mis manos. Has perdido el gozo de la salvación. Hay un gigante que necesitas vencer, un gigante que necesitas que caiga tan alto como es. Y aquí el salmista lo está pidiendo. Entonces, él dice, vuélveme el gozo de la salvación. Les dije que cuando pasa esto se experimentan 2 cuestiones. 1, se pierde el gozo de la salvación y además, dice él, espíritu noble que lo sustente. Él está pidiendo que tu espíritu noble me sustente. Y la palabra traducida aquí como espíritu noble también puede utilizarse o entenderse, hermano, como un espíritu dispuesto, un espíritu generoso. Y se refiere a un carácter fortalecido por Dios, porque de nosotros mismos nada podemos. Sí, la realidad es esa, que por nuestras propias fuerzas fracasamos, pero cuando Dios entra a nuestras vidas y nos toma, nuestro sentido cambia. Una voluntad firme para permanecer en el camino de Dios es lo que está pidiendo el salmista. Entonces es lo que está viendo. David no solamente quiere ser perdonado, véalo, no solamente quiere el perdón, aparte del perdón, quiere ser transformado internamente para no regresar, para no volver atrás. Ponemos el versículo nuevamente, por favor. Dice ahí, hermano, vuélveme el gozo de tu salvación, es su clamor. Y espíritu noble, espíritu recto, dice, me sustente. Entonces, este versículo nos enseña que la restauración de Dios es completa. Sí. La restauración de Dios es completa. No solamente limpia el pecado, sí, es una parte. Dios limpia el pecado. Él dice que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él no solamente limpia el pecado, hermano, hace más que eso. Él renueva el gozo, como dice ahí, restaura el gozo. Él fortalece el carácter. Sí, lo que tú experimentas hoy es lo que vemos. Y esta obra es una obra profunda que solamente puede hacer el Espíritu Santo. No la consejería pastoral, que es buena, no hay que desecharla. No la amistad fraternal, cuando mi hermano, mi hermana me visita en casa y me dice, ánimo, hermano, eso es bueno. Pero lo único que puede devolverlo, hermano, es el Espíritu de Dios.
Solamente el Espíritu de Dios. Es una obra profunda del Espíritu Santo en nuestro interior, del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Solamente de esa manera se logra. Dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, ¿sí? El interior día a día se renueva. Hay una renovación interior. Yo cada vez que me veo en el espejo, digo, caramba, una cana más. Caramba, una arruga más. Y no puedo decir unos gramos, que dicen unos kilos de más. Este hombre exterior se me va acabando. Igual que muchos de ustedes. El hombre exterior, sí. Nuestro hombre exterior se va desgastando, hermano, hermana. Pero el interior se renueva. ¿Sí? Hermano, nuestro hombre interior se renueva cuando venimos delante de Dios, cuando ese gigante realmente hace cosas. Hermano, cuando vencemos a ese gigante que internamente nos hace cosas malas, hermano, que nos daña, esa renovación viene, es real, es existente. Bendito sea Dios para siempre. Dice el apóstol Pablo que el hombre interior se va renovando día con día. Y Efesios, también Pablo cuando escribió a la iglesia en Éfeso dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre, la persona, nuestro ser interior, solamente el Espíritu de Dios puede trabajarlo. Solamente Él, ¿sí? Es importante que lo entendamos. Entonces necesitamos que sea como eso. Por aquí, hermano, muchos de ustedes conocen, no voy a mencionar su nombre, pero es una persona inminente en nuestra denominación. Estuvo internado en el COVID. ¿Sí? Él lo llevaron y lo quisieron intubar. Y él dijo, no. Estuvo al punto de la muerte, hermano. Ya no contaban con él. Y Dios le dio la oportunidad de vivir. ¿Sí? Lo cambiaron de clínica, sucedieron cosas maravillosas. Y el hermano, experimentado en la fe, pastor, ministro de Asambleas de Dios, él sigue alabando y bendiciendo el nombre del Señor, pero ahora con más fuerza, con más ánimo. Lo veo, aunque físicamente se ha desgastado, lo veo fuerte, lo veo robusto, lo veo con ánimo, con ganas de servir. Y hermano, creo que hasta con más ímpetu que yo, a pesar de que tiene más años que yo de vida. Así sucede, hermano, cuando hay una renovación. Sí, el hermano, después de haber estado muy cerca de la muerte, de casi experimentar, hermano, la partida de esta vida, cuando se vio vivo nuevamente, cuando se sintió con fuerzas nuevamente, cuando se sintió con ánimo, está trabajando, está sirviendo, está echándole ganas, porque es lo que pasa cuando una persona es renovada espiritualmente. Si tú eres renovado espiritualmente, verás el gozo que habrá en tu interior, verás el ánimo que hay en tu vida, que podrás amar más a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, porque Dios te cambió, hermano, porque Dios te regeneró. Y es lo más importante que sucede. Un creyente restaurado, una persona restaurada valora más la gracia de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Entonces es lo que debemos de entender, porque así es como obra Dios. Restaura lo que el pecado quebrantó. Sí, aquello que el pecado hizo, aquel titán que el pecado logró tumbar, aquella piedra sólida, hermano, que el pecado quizá logró romper, cuando es restaurado por Dios, cuando es tomado por Dios, hermano, el Señor nos vuelve a dar ese nuevo ánimo, el Señor nos vuelve a dar esa nueva fuerza, Él fortalece nuestra voluntad, hermano, no para caer de nuevo, sino para continuar en victoria en su santo y bendito nombre. Gloria sea a Dios para siempre. Entonces, si has perdido tú la alegría de vivir para Dios, si alguno de los presentes o los que nos escuchan en las redes sociales nos verán despasados, si alguno quizá ha perdido ese gozo de servir a Dios, ha perdido el gozo de orar, ya no puedes orar, te cuesta trabajo orar, has perdido el gozo de congregarte, ya no quieres ir a ningún otro lado, de compartir tu fe. Este texto te habla hoy a ti. Este texto es para ti, para que venzas a ese gigante. Dios puede devolverte el gozo perdido. Esta tarde Dios puede devolverte ese gozo. Si te sientes débil ante la tentación o frustrada ante las fallas, ante esa maldad que has cometido, no estás sola, no estás solo. Pide a Dios que te fortalezca con un espíritu dispuesto, así como lo hizo el salmista, ese espíritu noble, ese espíritu perseverante. Dile, Señor, en mi espíritu ayuda a mi espíritu que es débil. El cristiano restaurado
no vive con culpa eterna. ¿Sí? No. ¿Qué pasa? El cristiano restaurado vive con gratitud. El cristiano restaurado vive con una fuerza renovada y es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias. Bendito sea Dios para siempre. Necesitas orar como David. Aprender de este salmo y orar como David. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Decirle de esta manera, sé franco con el Señor. Devuélveme el gozo de la salvación y hazme fuerte por dentro, díselo. Hazme fuerte por dentro para seguirte sin retroceder. Es lo que necesitamos orar. Es lo que necesitamos pedir. Entonces, Dios no solamente perdona nuestro pasado, hace más que eso. Dios nos equipa para caminar firmes y constantes hacia el futuro. Es lo que el Señor quiere hacer contigo en esta tarde. Sí, es bien importante. Entonces, hoy hemos visto que David, un hombre conforme al corazón de Dios, también cayó. Le contextualicé de qué manera faltó delante de Dios. Pero lo que le distinguió no fue la ausencia de errores, ¿sí? De pecado. Voy a retirar la palabra error. No fue la ausencia de pecado, hermano, en la vida de David, sino un profundo arrepentimiento. Por eso es que se llama, en la Biblia encontramos a David como un hombre conforme al corazón de Dios, por la manera en que se arrepintió, por la sinceridad con lo que lo hizo, hermano, por la manera en que él clamaba ese arrepentimiento profundo, ese anhelo sincero de volver a Dios, ese anhelo sincero de ser restaurado. Eso es vivir conforme al corazón de Dios. Entonces, este salmo nos recuerda 3 verdades poderosas. Primero, que Dios desea renovar nuestro interior, no solamente limpiar nuestro exterior. Acuérdate, quiere cambiarte por dentro, no solamente por fuera, no con cosmética espiritual, sino con la obra poderosa del Espíritu Santo en tu interior. 2, Dios no abandona al que se arrepiente de verdad. Dios, hermano, no se aleja de aquel que clama con sinceridad, sabiendo que ha faltado delante del Señor. Y tercero, vimos que Dios restaura el gozo perdido. Y aparte de restaurar el gozo perdido, que Dios fortalece nuestro carácter. Es lo más maravilloso. Entonces, quizá tú lleves tiempo en el camino del Señor. Si tú llevas tiempo en el camino del Señor y quizá has perdido el gozo, o quizá hay áreas en tu vida que necesitan ser purificadas, yo te invito a que medites en la palabra que hemos estudiado en esta tarde. Hoy Dios nos llama a rendirnos nuevamente. Ese es el llamado. Hoy Dios no nos está culpando, no te está recriminando, no te lo está echando en cara, no. Está haciendo algo más maravilloso. Dios nos está diciendo que nuestra vida necesita ser purificada. Nos está recordando que necesitamos ser limpiados, hermano, y es lo más importante. Entonces, es lo que debemos entender con la ayuda del Señor. Entonces, Él nos llama, hermano, a que vengamos con esperanza, que vengamos con sinceridad, porque Él es un experto en dar nuevos comienzos. Amén. Acércate a este experto, aquel que puede renovar, aquel que puede cambiar tu vida. Y si tú vienes hoy por primera vez o quizás has escuchado este mensaje como a alguien que no ha entregado quizá su vida a Jesús, quiero decirte algo muy especial y que quede bien claro y bien preciso, y te lo digo con amor. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí por casualidad. Este mismo Dios que vemos aquí, que perdonó, este mismo Dios que restauró a David, nos ama, te ama. ¿Sí? Y quiere en esta ocasión hacer lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Sí? Quiere hacer algo contigo. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados, por los pecados de cada uno de nosotros, para darnos una vida nueva. Esa es la oportunidad, una vida nueva y un nuevo corazón. Es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, es muy importante. Entonces, hoy Dios está tocando los corazones. Esta tarde Dios está tocando los corazones. Él no busca personas perfectas, te lo dije y lo repito nuevamente. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas dispuestas. ¿Sí? Si te sientes imperfecto, lo que te debe preocupar es tu disposición para con Dios. Entonces, si sientes que has perdido el gozo de la salvación,
Si sientes que has perdido el gozo de la salvación, que hay una lucha en tu interior, ese gigante que te atosiga, que te presiona, que te aplasta, o que necesitas quizá volver a tu primer amor, hoy es el día para clamar como David, hermano, hermana. Hoy, esta tarde, es la tarde para clamar como el salmista David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es lo que vamos a clamar. Entonces, si alguien desea entregar hoy su vida a Jesús, o si alguien hoy desea renovar sus fuerzas, su corazón delante de Jesús, les invito a que oren conmigo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar a Dios.